y cada 15 días tenemos la presencia de la Facultad de Economía. Platicamos con académicas, con académicos para hacer un recuento de sus investigaciones y me da muchísimo gusto hoy recibir al doctor Alfredo García Galindo. Bueno, pues para hablar de un tema literal de la cotidianidad, ¿no? Claro. A ver, la promesa fallida de la tecnología para la liberación humana y, pues, obviamente, respecto a la explotación. Alfredo, qué gusto recibirte. Muy buenos días. Ricardo, muchas gracias. Desde luego para mí es un gusto estar aquí con tu audiencia y contigo y desde luego con todo tu equipo. Así es, pues a ver, hay una falsa percepción, ¿no? En torno a la tecnología, sí que te libera de ciertas cosas, ¿no? Pero finalmente, como que todo va enfocado hacia nunca dejar de producir, ¿no? No perder más tiempo y enfocarte y enfocarte y enfocarte a la producción. Cuéntanos, ¿qué han investigado? ¿Cómo estamos en ese asunto? Pues en realidad algo que llama la atención en este tema es Sí, que claro. podemos recurrir a reflexiones que desde hace tiempo, desde hace décadas o incluso desde el siglo XIX venían dándose en cuanto a cuál es la relación del ser humano con la tecnología. Claro, en nuestros tiempos es muy evidente esta binariedad porque estamos en un momento de cambios potenciales y además exponenciales que nos llevan a nuevamente preguntarnos cuál es nuestra relación con ella, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que se ha estado insistiendo o hemos estado insistiendo que nos enfocamos en esto es identificar que la tecnología no tiene que ser nada más analizada desde sus potencialidades, digamos, ¿no? Lo que nos permite, Claro. sino también entender que existe todo un marco ideológico detrás de ella. Es decir, la tecnología nunca ha sido neutral. Siempre ha implicado un elemento de incidencia en la percepción que tenemos de la propia realidad. E incluso, desde luego, también hace referencia a dinámicas de poder. Claro. Entonces, en principio, de quienes detentan los diferentes tipos de poder político, económico, es fundamentalmente quienes van ordenando, por decir de alguna forma, la directriz fundamental que va a tener la tecnología, ¿no? Claro. Como en este caso, la instrumentalización para un fin, para un objetivo, que fundamentalmente es de orden económico. Claro. Oye, y además caemos en ciertos, de pronto, excesos en falsas percepciones, como lo comentaba hace unos minutos, porque se piensa que efectivamente no hay ningún sesgo ideológico o hasta racial, ideológicos. Pero no, la verdad es que todo forma parte de una narrativa, ¿no? Claro. De entrada, pensar que muchas de las cosas que hacemos cotidianamente se tienen que hacer a través de la vía digital, ¿no? Eso yo creo que es bien peligroso. De pronto, no vemos como todo el cosmos o el universo social, que pues hay sectores que nomás no tienen acceso, ¿no? Y damos por sentado de que sí. Recuerdo mucho hace unos años, te acordarás cuando se hizo la consulta para candidatos independientes del INE, ¿no? Que se hizo a través de una aplicación en donde reunías las firmas, toda esta situación. Pero cuando el ejército zapatista, bueno, el grupo de los zapatistas quiso lanzar a su candidato, pues ahí se vieron en una desventaja, ¿no? Esa es como una muestra, creo que muy significativa, para ver los sesgos que tienen muchas de las narrativas en torno a la tecnología, ¿no? Sí, y esto habla de exclusiones, en Exactamente. principio. O sea, las exclusiones que se ven a partir, en principio, de quiénes son los que quedan fuera de esos beneficios, sea por el hecho de no poder acceder a las mismas tecnologías por aspectos como la marginación, como las incapacidades o las discapacidades, por decirlo de alguna manera, económicas, y que implica entonces una especie de falla en esta noción que tenemos del progreso como una línea evolutiva, directa, Claro. que no tiene como rupturas, ¿no? Exactamente. Cuando en realidad lo que tenemos es, en principio, una noción del progreso lineal que está hablando, si ponemos atención a ello, desde luego, de estas mismas exclusiones que en principio van desde el orden de este acceso, ¿no? A las propias tecnologías.
Y además también nos situamos demasiado la atención a ese mismo potencial de la tecnología y se nos va de lado el hecho de que incluso también la base hasta planetaria sobre las que están sosteniéndose las propias tecnologías es bastante precaria, ¿no? Entonces, un ejemplo muy interesante, además del que tú señalaste muy claramente, es el acceso a Internet y el propio existencia de Internet. Lo vemos como desde luego, una herramienta fundamental, incluso para quienes hacemos este tipo de trabajo, ¿no? Académico, pero al mismo tiempo, incluso se está trabajando en la idea de que sea reconocido como un derecho humano, Exacto, ¿no? sí. El problema es, digo, y todos podemos decir, no, pues sí, ojalá todo el mundo tuviera acceso a esta maravilla. El problema es que se nos va de lado, por ejemplo, el desastre ambiental planetario que implica el sostén mismo de Internet. E incluso la explotación humana sobre la cual se sostiene la existencia de las propias infraestructuras que dan pie a la existencia del mismo Internet. Claro. Entonces son este tipo de paradojas, ¿no? Enormes, donde nuestras propias ventajas posibles, que incluso podrían hablar de una especie de democratización o favor de la democratización de las sociedades, también se sostiene en misma doble cara, ¿no? Del ámbito tecnológico, que se ve con este rostro por un lado de esta gran promesa de emancipación, Sí, sí. y por el otro lado de toda esta especie como de cuarto oscuro o cuarto detrás que está sosteniendo estas mismas circunstancias. Entonces es algo bastante, digamos, indicativo, no únicamente de la propia tecnología, sino de cómo es el mundo. Claro. Oye, a ver, y bueno, también creo que hay una reflexión ahí interesante en torno a la red, que bueno, pues sí, la red es una cosa, ¿no? Pero las herramientas que se han desarrollado, y bueno, para hacer concreto el tema de las redes sociales, ¿no? Este discurso aparente de la libre expresión o de plantear cualquier, o de un diálogo de una comunidad, pues también es muy sesgado, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en Facebook o en X, las comunidades son cerradas en torno a que piensan como tú, ¿no? Y cuando llega alguien pensando de otra manera es pues prácticamente linchado, Sí. ¿no? Entonces, ese tipo de ejercicios. Ahora, por el otro lado, en las redes sociales, pues nosotros somos el producto, ¿no? Y creo que eso también hay que reflexionarlo, y también los efectos que está teniendo en nuestro tiempo de reflexión, de concentración. O sea, son temas muy, 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 muy fuertes, diría yo, ¿no? Sí, porque ahí estamos hablando de una falta o de una, digamos, un detenimiento de la emancipación en el sentido de la conciencia. Sí, O sea, claro, porque claro. no es nada más el hecho de que las tecnologías estén generando un sometimiento material concreto, ¿no? Por ejemplo, las personas son explotadas, incluso con trabajo esclavo, para que exista el coltán o el cobalto y el litio necesarios para los equipos. Por un lado, ¿no? Por un lado, esa es una parte, por un ¿no? lado, que desde por luego es supuesto. trágica, sino también está el ámbito de esto que llamaba en su momento Marx la enajenación, ¿no? Es decir, de esta especie de vivencia en una suerte de mundo falso, ¿no? O sea, en el cual, en efecto, como dice Shoshana Zuboff, ¿no? Nosotros somos el producto, somos en este capitalismo de plataforma, de la ¿no? vigilancia, ¿no? Que justamente no nos está tratando de oprimir de una manera literal, sino nos está tratando de vender lo que estamos buscando. Así es. Cuando hacemos la búsqueda, el algoritmo luego nos atrapa, y además favorece esto que señalas, que nos provoca un sesgo de la información, porque entonces creemos que el mundo entero piensa como lo estamos viendo en nuestras redes sociales. Exactamente. Y esto favorece desde luego una confrontación de orden político, de orden social, en el sentido de que dicen, ¿cómo es posible que estén allá los otros que no creen como yo? Si está claro que todos estamos en la verdad, ¿no? Sí. Bueno, que en realidad es una posverdad, porque es una verdad tangencial en función, desde luego, de las lógicas de poder que existen alrededor, no únicamente de las tecnologías en lo material, sino también de todos los discursos que están alrededor de la misma, ¿no? Sí, ¿verdad? sí, yo creo que la historia nos ha dado ya demasiadas señales, ¿no? Como Sí. para ser muy cautos, ¿no? En torno a las nuevas tecnologías, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo las aplaude, sí, Sí. pero creo que, no sé qué opines, y a lo mejor eso sería interesante ahí discutirlo con especialistas, es que finalmente no son mal las herramientas, sino un poco las políticas, Claro. las lógicas, ¿no?
pienso en Japón, ¿no? Cómo utiliza el TikTok, por ejemplo, ¿no? A mí me sorprendió mucho cómo lo va, digamos, administrando en términos de los tiempos de los chicos, ¿no? Cuando los chicos tienen tiempo libre, sueltan o le abren la llave de contenidos científicos, ¿no? Es decir, lo van organizando versus un país como el de nosotros, que se consume pues todo al relajo, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, obviamente existe una gran potencialidad, ¿no? Porque en efecto la tecnología no es por sí algo que podemos calificar como malo o bueno, Claro. sino en general tiene que ver con la instrumentalización de la propia tecnología, lo que da como resultado consecuencias en uno u otro camino. Entonces, en este sentido, desde luego que está ahí presente la potencialidad de la tecnología y justamente una de las formas en las que podemos pensar escenarios posibles, digamos, es considerando incluso hasta tendencias de perspectivas como el aceleracionismo, que dice, bueno, a lo mejor lo que hace necesario para que este sistema económico que está atravesado completamente por la tecnología vaya hacia un camino de emancipación mayor es impulsar con todas las tecnologías para que incluso escapen de esta instrumentalización a las que han estado siendo sometidas. Entonces, ¿qué significaría? Por ejemplo, el uso muy creativo de redes sociales que ni siquiera los creadores de las propias aplicaciones o de espacios como TikTok lo habían pensado, ¿no? Claro. Sino simplemente es una especie como de reapropiación o de apropiación de estas mismas tecnologías, pero con un fin revolucionario, para decirlo en términos más de economía política, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los caminos que podemos tener como esperanza y apelar incluso hasta la propia, digamos, a este imperativo ético que supone el incrementar en la medida de lo posible la noción crítica respecto a las mismas inventivas del ser humano, ¿no? Porque al final de cuentas el ser humano, o nosotros como seres humanos, nos estamos redefiniendo, como diría el poshumanismo, como postura de movimiento intelectual, nos estamos redefiniendo nuestro propio concepto del ser humano. Es decir, no únicamente es ver a la tecnología como el otro que está ahí, sino también como esta instancia que nos está interpelando en el sentido de darnos la oportunidad o que tenemos la oportunidad de reflexionar en torno a nosotros mismos como humanidad. Así es. Entonces yo creo que por ese lado es lo importante y la potencialidad ahí está, ¿no? Maravilloso. Sí. Oye, en tus investigaciones lo estás haciendo a nivel local. ¿Cómo es el planteamiento que estás haciendo? Sobre todo hago reflexiones de orden filosófico. O sea, a pesar de, yo me estoy adscrito a la Facultad de Economía, pero al estar inscrito o ser parte del área de economía política, uno de los perfiles fundamentales, al menos de mi trabajo, es darle un sentido filosófico. Y esto supone entonces estar muy al tanto de cómo se dan las dinámicas relacionadas a lo tecnológico en función de ejemplos concretos que pasan en diferentes partes del mundo. Claro, claro. Pero sobre todo va sobre esta discusión en torno a, por ejemplo, la filosofía de la tecnología, ¿no? Claro. Que tiene que ver con la reflexión desde diferentes digamos, doctrinas y escuelas, incluyendo contemporáneas, o retomando algunas ya muy consolidadas, como el propio marxismo, en las cuales pues trato de hacer la propuesta de nuevas interpretaciones de la relación del ser humano con la tecnología, pero además cómo eso implica un impacto en lo concreto, ¿no? Como por ejemplo, yo también me involucro en el tema de lo medioambiental y de la sostenibilidad, y pues definitivamente pues sí, la tecnología está ¿no? completamente integrada. Así es. Alfredo, pues te agradezco muchísimo y felicidades por este tema que, bueno, pues es uno de los temas yo creo que más coyunturales, ¿no? Que claro, sí. Prácticamente se atraviesa nuestra vida cotidiana y participamos prácticamente todos. Gracias, Alfredo. Muy bien, gracias.